Este devocional va a ser dirigido por las juveniles. Yo les voy a estar ayudando a ellas desde allí. Así que todos vamos a ponerlo en un mismo sentir y preparar el ambiente, ¿verdad? Cantando el himno. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas ni mi forma de pensar. Con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue va, borra la tempestad, encontrándome en tus brazos. Solo te puedo adorar. Yo quiero ser tu ofrenda, vivir en
Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar leyendo el Salmo 121. Levanto la vista hacia las montañas. Viene de allí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormecerá. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y a salir, ahora y para siempre. Todos puestos de pie, por favor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar en comunión para hablar por los enfermos y las peticiones. Dicen por aquí que oremos por Aida Tile, que le van a hacer un estudio. La presentamos también. Y las peticiones de ustedes, el Señor las conoce y no es imposible para el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Te damos gracias por la bendición de poder reunirnos aquí para adorarte. Te presentamos las peticiones, Señor. Tú las conoces y tú obras en cada una de ellas según tu voluntad, Dios. No hay nada imposible para ti. Nuestra confianza está en ti, Dios. Te presentamos los enfermos. Usa tu mano sanadora y haz los milagros, Señor, en el
cántico al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Yo creo, gloria al Señor, al igual que Ana, así que la invitamos a pasar al frente y adorar al Señor con una alabanza. Y usted siéntase en la libertad de adorar al Señor, puede levantar las manos y adorar al Señor, adorarle libremente, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y delante de todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nuestra hermana Yoira. Hermano, que el Señor les bendiga. En esta hermosa mañana voy a estar entonando la alabanza misericordia. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes? Misericordia.
Señor, la misericordia del Señor es nueva cada mañana, como se levantó el sol, aunque había nubes y lluvia, porque ha sido una noche y un fin de semana bastante lluvioso, pero aún así la misericordia del Señor, no hay nada que la interrumpa, se levanta y es nueva cada mañana para la vida de sus hijos, para la vida de la iglesia. No sé si está la hermana Abigail, gloria al Señor, o si había alguien más que estaba dentro del programa, gloria al Señor, pero les invito entonces ahora a estar todos puestos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, los versos 21 al 23. San Mateo capítulo 7, los versos del 21 al 23. Poderoso es Dios. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Cuando lo tengan todos, amados hermanos, digan amén, gloria al Señor. San Mateo 7, versos del 21 al 23. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos grandes milagros. Y entonces les declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos. Padre celestial y Padre bueno, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. ¿A dónde podremos ir, Señor, para tener palabras de vida sino a ti, Señor? Tú eres el único que consuelas, que fortaleces, que redarguye nuestros corazones. Nosotros creemos en las Sagradas Escrituras como palabra tuya. Yo te pido, Padre Celestial, que de la misma forma que tu Espíritu Santo a través de tu palabra habló a mi corazón, a través de este pasaje de la Escritura, seas tú hablando a tu iglesia. Tenemos necesidad de ti, Señor. Necesitamos el impacto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos transforme, que nos dé fuerzas, que nos aliente, que nos ayude para seguir adelante. Yo te pido en el poderoso nombre de Jesús que tú te muevas de una manera especial y que a través de tu palabra suplas las necesidades de tu iglesia. Todo es para la gloria y la honra de tu nombre, para la edificación de tu iglesia. Te pedimos que las señales y los milagros sigan esta palabra, Padre Celestial, predicada, y que tú te glorifiques con poder, para gloria de tu nombre y vergüenza de las tinieblas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse y le invito a que se mantenga en comunión, atento a la palabra del Señor y adorando y glorificando el nombre de Jesús. Saludamos a los amigos y hermanos que nos ven a través de las plataformas de la iglesia. Desde Texas, por allá está el hijo de nuestra hermana Aida Diles observando, gloria al Señor, y la hermana Amalia en la Florida, y hay otras personas a través del mundo que ven esta transmisión. Y no solo ahora, sino más adelante cuando se retransmite ya por la plataforma de Facebook y por la plataforma de YouTube. Así que tenemos un gran grupo de hermanos que nos ven a través de estas plataformas de la iglesia electrónicas y le damos gracias al Señor por eso. Yo le invito a que usted deje su Biblia allí abierta en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo para que me pueda acompañar en la lectura y en observar esta porción de la Escritura tan significativa para nosotros. Y en realidad, cuando usted lo lee, es tan chocante. Mire allí lo que dice en el capítulo 7. Incluso esa sección se titula Nunca os conocí. Y hoy nosotros vamos a hablar de una de las doctrinas más atacadas a través de los siglos por tantos frentes. Y es la doctrina de la segunda venida del Señor. Las Escrituras, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hacen un énfasis grande en lo que es la segunda venida del Señor. Pero si hay una doctrina atacada por el enemigo, por el mundo, es la doctrina de la segunda venida del Señor.
Sin embargo, en la Biblia se hace gran énfasis de esta doctrina, porque esta doctrina nos fortalece, esta doctrina nos alienta a mantenernos en fe y nos recuerda que a pesar de que vivamos en oposición en el mundo, tenemos la esperanza de que nuestro Señor viene por nosotros, su iglesia. Tuve la oportunidad de leer un folleto que escribió un hermano llamado George Wood hace algunos años, ya para el 1995, y él lo tituló Nuestra Esperanza Bienaventurada. Y en este folleto él cita una revista de las Asambleas de Dios, Evangel, cuando en el 1918 dijeron: la esperanza del regreso del Señor siempre da a las personas una gran perspectiva de Cristo. Cuando un hombre está poseído por esta doctrina, no habla entre dientes. Uno puede oír lo que dice, porque tiene buenas noticias que dar. Y como dijo el apóstol Pablo a Tito, la venida del Señor, la segunda venida del Señor es una bienaventurada esperanza. Y mientras hablaba con el Señor y meditaba en la iglesia, en las labores para realizar, y le pedía al Señor que me ayudara, porque dependemos del Señor para todo lo que vamos a hacer, el Señor enfatizaba dos argumentos con los que me inquietaba, me hablaba sobre cuál era mi responsabilidad. Y uno de estos, entre tantas responsabilidades que pueda tener un pastor, pero una de las cosas que el Señor inquietaba mi corazón era: no dejes de decirle a mi pueblo que yo vengo. Y no dejes de decirle a mi pueblo que se tiene que preparar para mi venida. Así que, como esa es parte de la responsabilidad que tenemos delante del Señor, yo quiero recordarle a todos ustedes, y quiero yo hablarme a mí misma para recordar la necesidad que tenemos de estar preparados, porque sin duda el que dijo que vendría, vendrá y no tardará. El que lo dijo vendrá y no tardará. La esperanza de la venida del Señor para algunos, en lugar de ser una esperanza bienaventurada, es algo que le da temor. He hablado con hermanos que me han dicho: mire, pastora, yo sé que recibí a Jesús por la fe, pero yo tengo miedo de que cuando el Señor venga yo me quede, porque yo no soy perfecto, porque yo hago cosas que están mal, porque en ocasiones he flaqueado, he fallado. Y sin dudas, si usted y yo creemos que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, cuando usted en su caminar como creyente, que no practica el pecado, pero que indudablemente por ser un ser humano puede fallar y puede pecar, tiene que recordar que de la misma forma que agarra la salvación por la fe y no por sus obras, tiene que agarrar la segunda venida del Señor por la fe y no por sus obras. Por lo tanto, tiene que ir ante el Señor y decirle: perdona mi pecado, lávame con tu sangre. Yo quiero vivir para ti, Señor, y vivir en constante anhelo por servir al Señor. Esta persona con la que hablaba y me comentaba de la carga que sentía, porque cuando se hablaba de la venida del Señor, lo que tenía era temor en vez de bienaventurada esperanza. Lo que sentía ahora era un espanto. Me decía también: no voy a participar de la cena del Señor, no me atrevo, porque he fallado. Vuelve a lo mismo. Si recibiste a Jesucristo por la fe y no por tus obras, camina por la fe y no por las obras. No tiene que ver con lo que tú hagas, con lo que yo haga. Tiene que ver con lo que ya Cristo hizo y con la fe en el Señor. Hay que llegar al Señor. Si usted falla, tiene que llegar donde el Señor. Si yo fallo, tengo que llegar donde el Señor. Tengo que exponer ante Él mi pecado y tengo que pedirle perdón por mis pecados y tengo que arrepentirme. Y arrepentirme implica dejar lo que estaba haciendo atrás y caminar en novedad de vida. Pero la doctrina de la segunda venida del Señor, la esperanza nuestra
referente al rapto de la iglesia, no puede ser algo olvidado por nosotros. No puede ser algo que miremos de lejos. No puede ser algo que no lo veamos con esperanza bienaventurada. Tiene que ser algo que anhelemos, tiene que ser algo que amemos, tiene que ser algo en lo cual esperemos. Hoy vemos las señales de los tiempos que anuncian la segunda venida del Señor, que anuncian que la venida del Hijo del Hombre se acerca. Y en Lucas capítulo 21, versículo 28 nos dice que cuando analicemos eso, que cuando veamos esto, nosotros seamos capaces de, confiados en el Señor, erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. La segunda venida del Señor, como dije anteriormente, tiene enemigos. Y uno de estos enemigos, solamente vamos a tocar dos de ellos en esta mañana. Los vemos en la Escritura, en Mateo capítulo 24, los versos 11 al 12. Y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos ver dos enemigos que se levantan en este tiempo para que la iglesia del Señor olvide la segunda venida del Maestro. La primera son los falsos profetas y la segunda, el amor frío. Leímos en Mateo capítulo 7 sobre aquí un hermano que va donde el Señor y le habla. Y miremos de nuevo el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el verso 21 dice que esto no es para el que dice, Señor, Señor, que no es por decir, es por cumplir, por hacer su voluntad. Y hay una gran diferencia entre decir y hacer. ¿Cuántos de los padres que están aquí en algún momento, cuando su hijo viene y le dice, te amo, mami, te quiero mucho, uno no le ha dicho en algún momento, qué bueno que me lo dices, pero por favor demuéstramelo con tus actos? Yo no sé, obedéceme para yo ver que tú estás amándome. Yo quiero ver en acciones concretas lo que tus labios dicen. Y aquí en el versículo 21 el Señor le habla a sus oyentes y le dice, no solo es por decirlo, hay que hacer la voluntad de Dios. Porque hay una diferencia entre decir y hacer. Son dos cosas distintas. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O sea que el Señor todo el tiempo en su predicación le hablaba a sus oyentes y le decía, hay que moverse de la palabra a la acción, hay que moverse de la palabra a la obediencia, al cumplir con la voluntad de mi Padre. Juan capítulo 14 y verso 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos vivienda en él, y haremos morada en él. Anteriormente, hace unos domingos, se hablaba aquí sobre la importancia de la obediencia. Y es que cuando nosotros amamos al Señor y esperamos su venida, no solo lo decimos, sino que le obedecemos, sino que queremos estar en la voluntad del Señor, sino que queremos vivir de acuerdo a sus estatutos. Santiago capítulo 1 y verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Una versión dice oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Así que el tema que el verso 21 plantea es que además de decirlo, además de decir Señor, Señor, hay que hacer la voluntad del Padre, hay que obedecer al Señor. Hacer la voluntad de Dios es obedecer su palabra, no es solo hablar, es hacer. Mire qué interesante que en el verso 22 dice Jesús,
Y muchos dirán en aquel día, y se refiere al día del juicio, nosotros no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Ellos le preguntaron al Señor, nosotros hicimos cosas para ti, nosotros dimos profecías, nosotros reprendimos demonios, nosotros hicimos milagros. Y mire que el Señor no dice que no fueron hechos por Él, que Él no intervino en eso. Ellos piensan, los que le hablan al Señor, que por el hacer eso, que eso era la marca de que ellos estaban en la voluntad del Señor. Me recuerda cuando los discípulos se acercaron a Jesús, luego que los envía en la misión, y le dicen, mira Señor, ni los demonios no se hacían fuerza a nosotros los reprendimos. Y el Señor le dijo, eso está bueno, pero asegúrense no solo de eso, asegúrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y nosotros tenemos una falsa percepción en ocasiones, que la gente que es de Dios, la gente de los grandes ministerios y de los grandes éxitos ministeriales son aquellos que tienen precisamente obras externas. Pero las obras externas no acreditan la entrada al reino de los cielos. No es por reprender demonios, no es por hacer milagros, no es por decir profecías, es por hacer la voluntad del Señor. Y a veces nosotros, como decía el hermano Wood, confundimos lo que es el carisma o la habilidad que tengan las personas para llegar a la audiencia, al público, o el carisma que tenga para moverse haciendo cosas, con lo que es el carácter. Y el hermano decía, la diferencia entre carisma sin carácter es la catástrofe. O sea que no tiene que ver nada con lo que yo puedo hacer, tiene que ver con lo que yo hago en términos de cumplir la voluntad de Dios. La Escritura registra que fue un día Jesús en Betania, a casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y allí estaba Marta afanada, tratando de cumplir con las expectativas de cómo se recibe un invitado, pero había olvidado tener relación con Jesús. Y cuando se ve tan abrumada por el trabajo, le dice al Señor, Señor, tú no tienes cuidado de mí. ¿Cómo es que mi hermana está sentada a tus pies escuchando tu palabra y me deja a mí sola servir en las mesas? Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada tú estás, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y a veces nosotros nos envolvemos tanto pensando que servir al Señor es hacer muchas cosas para Él. Sin embargo, lo que el Señor espera de nosotros es una relación con Él. María tenía una relación con el Señor. No era necesario que estuviera sirviendo el arroz en la olla, allí de la olla al plato y vistiendo la mesa, porque era momento que ella estuviera delante de la presencia del Señor. Y por mucho tiempo nosotros hemos pensado que las personas que tienen gran exposición, que conocen mucha gente, que tienen un verbo florido, son personas que están haciendo completamente la voluntad del Señor. Pero cuando escuchamos de escándalos, de gente que aún estando en el altar estaba adulterando o estaba conduciéndose mal, mucha gente piensa, ¿y qué pasó? Porque hacía milagros, porque oraba, por esto, por lo otro. Lo que pasa es que no es el decir Señor, Señor, es hacer la voluntad del Padre. Y usted y yo como iglesia del Señor tenemos la necesidad de más que decir, tener relación con Dios. El tiempo presente nos invita a tener relación con Dios. Relación con Dios, que el Señor nos conozca y nosotros le conozcamos a Él. La Escritura dice en Juan que Jesús dijo a sus oyentes, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Pero el conocer a Dios no es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que yo tenga, no es por lo que yo conozca, no es por mi destreza, no es por mis habilidades, es por la relación que tengo con el Señor. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor
Porque dice la Escritura que no es el que dice Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que nosotros como hijos del Señor tenemos que decirle al Señor, más que de hacer cosas, decir cosas que la gente piense por milagros, por señales, mire, todas esas cosas son importantes. Sin embargo, cuando ponemos el enfoque en eso y olvidamos que no es por eso, tiene que ser por el conocer a Dios, por la gracia de Dios, por la intimidad con Dios, por el buscar al Señor. Eso es lo único que realmente nos hace poder entrar, porque haremos entonces la voluntad del Padre. Porque cuando conocemos a Dios, cuando hablamos con Él, cuando intimamos con Él, Él nos indica, Él nos habla, Él nos muestra lo que nosotros debemos hacer. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para la venida del Señor, y solo estaremos preparados para la venida del Señor cuando vivimos una vida en rectitud. Dice Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y como no sabemos a la hora que el Hijo del Hombre vendrá, nosotros tenemos que conocer a Dios, y más aún tenemos que pedirle al Señor que Él nos conozca a nosotros. Que Él nos conozca a nosotros. En Lucas capítulo 13, lo vamos a buscar porque hace una referencia, un paralelismo con lo que estamos leyendo en esta mañana. Yo hoy me he puesto los espejuelos sin los bifocales, hermanos, y tenemos problemas. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Lucas capítulo 13 y verso 25 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido, bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Y cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Nosotros tenemos que conocer al Señor. Porque fíjense que en el Lucas dice: nosotros estuvimos en las plazas, nosotros hablamos contigo, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos lo otro. Pero tiene que haber una relación con el Señor. Tiene que haber conocimiento de Dios. Y cuando conocemos a Dios, hacemos su voluntad. Conocer a Dios implica que tengamos una relación íntima con el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 19 dice que el Señor conoce a los que son suyos. Que el Señor conoce a los que son suyos. Una vez escuché una anécdota de un gran escritor que fue a un teatro a hablar de su libro y de su poesía. Y entonces le dijo a la audiencia: diga el poema que usted quiera, yo se lo voy a recitar. Y entonces nadie decía nada, y se levantó un anciano y le dijo: yo quiero que usted recite el Salmo 23. Y dice que el escritor se lo sabía, así que se puso de pie, habló con una perfecta dicción, lo hizo bien, hizo las pausas, hizo las comas donde iba, levantó sus manos, lo hizo muy bonito. Y cuando él terminó, toda la gente empezó a aplaudir por lo bien que lo había hecho. Él, queriendo ridiculizar al anciano, le dice: diga usted el Salmo 23. Y él dijo: ¿cómo no? Se paró enfrente y dijo el Salmo 23. Cometió muchos errores, omitió muchas pausas, no hizo los puntos, su voz era quebradiza, lo dijo con mucho sentimiento. Pero cuando él terminó de decir el Salmo 23, toda la audiencia, en lugar de levantarse a aplaudir, estaba llorando, incluyendo al escritor que lo había invitado a que él declamara el Salmo 23.
En ese momento se levantó el escritor y le dijo: todos nosotros hemos sido compungidos por la expresión de este salmo en labios de este anciano. Yo llegué a su boca y a sus oídos, pero él llegó a su corazón. Yo conozco el Salmo 23, pero él conoce al pastor del Salmo 23. Amén. Nosotros tenemos que entender que en este tiempo nosotros tenemos que conocer al pastor del Salmo 23. El tiempo que vivimos, tiempo que se acerca a la venida del Señor, es tiempo para que conozcamos a Dios. Y no desde la experiencia de otros, sino desde la experiencia nuestra. Amén. Nosotros tenemos que conocer al Señor. Nosotros tenemos que obedecer su palabra. Nosotros tenemos que hacer su voluntad. Y el conocer la voluntad del Señor y el hacer la voluntad del Señor no se va a ver por la multitud de acciones externas que nosotros hagamos, sino se va a poder ver cuando tenemos relación con Dios. El Señor anhela relacionarse con su iglesia, anhela relacionarse con usted, anhela relacionarse conmigo, que los llame y nosotros podamos identificar su voz, que podamos conocer al pastor del Salmo 23. Más que lo que otros hayan dicho, más de lo que diga la cultura, más de lo que diga la tradición y la gente, la iglesia del Señor necesita tener una relación personal con Cristo. Una relación personal con el Señor. En este tiempo que vivimos se han levantado muchos falsos profetas. La iglesia del Señor se ha habido un tiempo que está expuesto a escuchar mensajes que no proceden de Dios. Es el tiempo actual. Dice Juan que se han levantado muchos anticristos, mucha gente que habla en contra del Señor, mucha gente que tal vez tenga muchas hojas, como aquella higuera que cuando Jesús caminaba hacia el templo en Marcos 11 dice que Jesús vio desde lejos. O sea, que aún desde lejos, antes de estar cerca de la higuera, se veía una higuera con muchas hojas. Y el Señor fue a buscar fruto en ella. Pero cuando metió la mano para buscar el fruto, dice la Escritura que no lo encontró. Y aunque dice la Escritura también que no era tiempo de esta, la cantidad de hojas que tenía, el verdor, la impresión que daba, era que era una higuera que era fructífera, pero cuando el Señor la evalúa y la revisa, está carente de fruto. Y así también nosotros en el tiempo actual vamos a ver muchos falsos profetas que dirán muchas cosas, que aún dirán y harán milagros, que harán cosas que parecen estrendosas y que parecen asombrosas, pero usted y yo, cuando conocemos al pastor, cuando conocemos al Señor, cuando tenemos el conocimiento de Dios, el hacer su voluntad, su Espíritu Santo nos va a dar discernimiento para poder entender que eso no procede de Dios. Y hoy en el tiempo que vivimos, tiempo que se acerca a la venida del Señor, tiempo donde hay falsos maestros, la iglesia tiene que conocer al Señor y solo lo conoceremos obedeciéndolo y solo lo conoceremos haciendo su voluntad y solo lo conoceremos en relación con Dios. Así que el primer punto que quiero resaltar en esta mañana del Señor es que es necesario que conozcamos a Dios. Que conozcamos a Dios. No es por decir Señor, Señor. Si hoy en día las personas que más Señor, Dios les bendiga, que Dios les guarde, gloria al Señor, es gente que ni conocimiento de Dios tiene. Escuchen los políticos, se jodan todo y después dicen que Dios bendiga a América, que Dios bendiga a Puerto Rico, que Dios les bendiga a ustedes. No es por lo que dice la gente, es por lo que hace. No es por lo que nosotros podemos decir, es por obedecer la voluntad del Señor, hacer lo que Dios dice. Y eso no es una conducta exclusiva de políticos que hacen cosas contrarias a Dios. También hay personas que aún dentro de la iglesia
También hay personas que aún dentro de la iglesia se han comportado de esa manera, que desobedeciendo a Dios y teniendo vidas lejos de Dios, se paran frente a una audiencia y ven a las personas en los bancos como personas a las cuales pueden sacarle provecho y no les importa si van al cielo o al infierno, y hablan cosas que son dulces al oído pero lejos del Señor. Porque hay gente que aunque dice que va a la Canaán celestial, son ciudadanos de Sodoma. Y nosotros tenemos que decirle al Señor: Dios mío, que yo pueda escuchar tu voz, que yo pueda conocerte, que yo tenga discernimiento de espíritu para vivir en este tiempo difícil y peligroso. Amén. Gloria al Señor. Habrán falsos maestros y nosotros tenemos que estar preparados para que el Señor hable, ministre a nuestros corazones y nosotros podamos conocer al Señor. No es por decir Señor, Señor, es por hacer la voluntad de nuestro Padre. No es por mis obras externas, es por mi carácter de Cristo. No es por lo que yo haga, sino porque yo en mi cuerpo lleve las marcas del Evangelio, de que el Señor me ha tocado, de que algo ha pasado en mi vida, de que yo tengo marcas de que Cristo ha transformado mi ser. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia de hacer la voluntad del Señor, que ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Ese es el carácter de Cristo en nuestras vidas. En segundo lugar, en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Cuando se enfría el amor, nosotros como iglesia del Señor escondemos los talentos y los dones que Dios nos ha dado. A mí siempre me impresionó el sueño del hermano Natanael. Yo no sé si él lo recuerda, con las guitarras que había, ¿verdad?, en el cuarto, y que habían allí muchas que no habían sido usadas, parafraseando el sueño, porque aunque Dios le había dado talentos a las personas, vivimos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos que el Señor viene. ¿Qué esperas para poner en acción el talento que Dios te ha dado? ¿Qué esperas para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué esperas para moverte como Dios te ha dicho que te muevas? Es momento que ya dejemos de decir antes era así, antes era asado, yo hacía esto antes, que mucho se hacía antes, ay, antes. Parece que glorificamos el antes y olvidamos la esperanza del presente, de lo que Dios hará en el futuro. Y tenemos que decirle: Señor, yo quiero que tú te muevas y yo pongo mis talentos en tus manos porque tú me los has dado. Cuando conocemos a Dios y hacemos su voluntad, reconocemos que lo que tenemos no es nuestro, sino que Él nos ha dado a nosotros, y queremos multiplicar los talentos que Dios nos ha dado. La Escritura dice que al que le dieron 5 talentos, al que le dieron 2, aunque era un riesgo invertirlo, se fueron y tomaron el riesgo y lo invirtieron y lo multiplicaron. Pero el que le dieron un talento dijo: esto es un riesgo, y si no me sale, y si no lo puedo hacer, y si no lo logro multiplicar, mejor yo lo voy a esconder aquí, yo lo voy a guardar para no tener problemas con el amo. Y dice la Escritura que ese que no corrió el riesgo, que ese que no multiplicó su talento, que ese no hizo lo que el Señor le había dicho que hiciera, ese precisamente fue el que fue regañado y reprendido por no cumplir con el multiplicar lo que Dios le había dado, porque no se tomó el riesgo, porque no asumió su responsabilidad. Aquí entre nosotros Dios ha depositado talentos múltiples, habilidades, y hay muchas personas que llevan tanto tiempo con los talentos guardados, enterrados. Pero yo quiero que usted sepa que vendrá el día donde llegará el dueño del talento que le dio y le va a preguntar por el talento. ¿Qué le va a responder usted? No, señores, que no lo multipliqué, no multipliqué el talento porque tenía miedo. Mira, no, hay que multiplicar el talento que Dios nos ha dado. Esta parábola nos indica que el único que no corrió riesgo fue el que perdió. Los que multiplicaron lo que Dios le había dado obtuvieron la victoria. La iglesia del Señor se tiene que mover en fe. Y cuando el amor tuyo está ardiente, tú anhelas hacer algo por Dios.
Tú anhelas moverte en fe, ya tú lo conoces, tú lo oyes. Ahora tú quieres compartir con otros lo que Él ha hecho contigo, la manifestación del Señor. En Hebreos capítulo 10 y verso 35 hay un texto que a mí me gusta mucho y lo quiero compartir con ustedes. Dice Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra esperanza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que calentar ese amor, calentarlo, y lo vamos a calentar cuando nos movemos en fe para hacer la voluntad del Señor, cuando desenterramos lo que Dios nos ha dado, multiplica lo que Dios te ha dado, vuelve a tus primeras obras. Lo dijo el Señor a la iglesia en Apocalipsis: mira, retoma tus primeras obras, vuelve a tu primer amor, haz lo que hacías antes. Y nosotros como iglesia del Señor, se acerca el tiempo de la segunda venida, es tiempo de multiplicar lo que Dios nos ha dado, porque vendrá el Señor y nos llamará a cuenta y nos preguntará: ¿qué has hecho con el talento que te di? ¿Qué has hecho? Llega el día cuando seremos interrogados, cuando el amor de Dios se enfríe en nuestras vidas. Olvidamos la recompensa que tenemos. Apocalipsis capítulo 1 y verso 7 dice: hermanos, os escribo mandamiento nuevo. Perdóneme. Amados hermanos, os escribo un mandamiento nuevo. Estoy mal, no estoy en Apocalipsis, Señor, tengo que usar los otros espejuelos. Ustedes me van a perdonar, hermano. No le pasa a uno cuando se acerca a los 50. Dice aquí: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 22:12. Y tengo que hablar de esto porque yo no vengo aquí a hablar de mí, vengo a hablar de la palabra del Señor. Dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No podemos olvidar la recompensa. Él viene por nosotros. Tal vez pasas tribulaciones, tal vez pasas adversidades, tal vez pareciera que todo está en tu contra, pero cuando recuerdas que el Señor viene por su iglesia, tú dices: yo quiero conocerle, yo quiero que mi amor no esté frío, que esté caliente, yo quiero la recompensa, yo quiero vivir para Él. Dice la Escritura que nosotros en esta tierra vamos a tener tribulación, pero tenemos que confiar en el Señor. Juan capítulo 16 y verso 22, Jesús le dijo a sus discípulos: también ahora ustedes tienen tristeza, pero yo los voy a volver a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie les quitará vuestro gozo, porque yo vengo pronto por la iglesia. Hermanos, hermanas, tenemos que recordar: la segunda venida del Señor está a las puertas. El tiempo del arrebatamiento de la iglesia se acerca, y usted y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que vivir esperando al Señor. Tenemos que vivir con esa bienaventurada esperanza que nuestro Señor viene. Preparémonos para la venida del Señor. Preparemos nuestras vidas para la venida del Señor. Que todo lo que estamos pasando, que todo lo que son las mascarillas, que todo lo que es el hand sanitizer, que todo lo que es el distanciamiento, no nos haga olvidar que vienen por nosotros, que vienen por la iglesia, y que usted y yo tenemos que vivir esperando al amado. Y mientras
mientras Él viene, nos debe encontrar haciendo su voluntad. Nos debe encontrar haciendo su voluntad. Hoy somos invitados por el Señor, como dice 2 Corintios capítulo 13 y verso 5, a que nos examinemos y nos probemos si estamos en fe, si estamos nosotros en la fe del Señor. Nuestro Señor viene pronto por nosotros. No seamos engañados, que nada apague nuestro amor por Dios. Que nosotros podamos vivir obedeciendo al Señor y haciendo su voluntad. Que podamos vivir rectamente. Que podamos prepararnos para su venida. Que podamos resistir. Que podamos perseverar. Y que podamos decir con gozo: Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, el Señor viene. Que en aquel día, cuando vayamos delante del Señor y vayamos delante de su presencia, en lugar de escuchar las tristes palabras que declaren: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, que son las palabras que incluso en Apocalipsis se le dicen a Satanás, que nosotros podamos escuchar lo que nos digan: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco escuchar esas palabras. Yo quiero escuchar esas palabras. ¿Usted las quiere escuchar también? Yo las quiero escuchar. Que el Señor nos diga: ven, 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 buen siervo. Iglesia del Señor. Apocalipsis 22:20 nos recuerda algo que no debemos olvidar, por difícil que sea la situación actual. Y dice, el que da testimonio dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan dijo: amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Lo puede decir? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Ven, Señor Jesús. Que como iglesia del Señor lo podamos decir. Y si hay algo que cuando tú oyes este tema tú dices: hay un perdón que tengo que dar, hay un asunto que tengo que reparar, hay una acción que debo dar, hay una conversación que debo sostener, hay algo que debo arreglar, el momento es ahora. Hazlo para que con gozo puedas decir: si ven, Señor, yo te estoy esperando. Si ven, Señor, yo te estoy esperando. Conozcamos al Señor, obedezcamos su palabra y hagamos su voluntad. Solo entonces podremos escuchar las palabras de bienvenida del Señor a las mansiones celestiales. La iglesia del Señor debe prepararse para la venida del Señor. Porque no importa lo que el mundo diga, no importa los comentarios que se hagan, no importa lo que la gente quiera ridiculizar esta doctrina, nosotros sabemos que está en la Biblia, que el Señor Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos, cuando le dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes, morada para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y podrá secarse la hierba y marchitarse la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y si Él lo dijo, es verdad. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Y si Él lo dijo, Él vuelve. Él vuelve por su iglesia. Prepárate para su venida. Prepárate para su venida. Búscate un plumero bien grande y empieza a desempolvar las cosas que Dios te ha dado para ejercer. Hazlas, ejércelas, conociendo a Dios, escuchando su palabra y viviendo para Él. Que nada enfríe tu amor, que nada enfríe tu amor por Dios. Muévete en fe y camina creyendo que Él vendrá. Amén. Que Él vendrá. Vive esperando su venida, vive esperando su retorno. Vive anhelando la venida del Señor. Allí no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más pruebas, porque las primeras cosas
pasaron. Las primeras cosas pasaron. Iglesia del Señor, preparémonos para la venida del Hijo del Hombre. La palabra que Dios colocó en mi corazón la he compartido con ustedes, con la confianza de que el Señor hará mucho más de lo que yo pueda entender. Y yo le pido al Señor que nos ayude a estar preparados. Ahí donde estás y siguiendo lo que dice la Escritura en 2 de Corintios, yo les invito a que usted incline su rostro. Que al inclinar su rostro hable con el Señor. Hable con el Señor y le pregunte al Señor. Se examine, como dice la Escritura, examínate. Examinémonos, dice la Escritura. Examinémonos. Examinémonos todos, gloria al Señor. El Señor anhela que su pueblo esté con Él en la presencia de Él. Examinémonos delante del Señor. Gloria a Jesús. 2 de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tenemos que examinarnos. Tenemos que probarnos. Y habla con el Señor. Si en este caminar hay cosas que hay que enmendar, que hay que reparar, que hay que entregar, entrégalas, camina, enmiéndalas en el nombre del Señor. Enmiéndalas en el nombre del Señor. Habla con el Señor. Dile: Señor, yo anhelo tu venida. Yo quiero irme contigo. Yo sé que tú vienes, lo dice la Biblia, yo lo creo. Yo te pido que me prepares, Señor. Que yo pueda conocerte, que pueda escuchar tu voz. Yo anhelo escuchar tu voz. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana físicamente somos creyentes. No sé si nos acompaña algún visitante. Pero la mayoría de nosotros que estamos aquí hemos dado el paso de la fe, de recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tenemos que obedecer su palabra, hermanos. Tenemos que vivir para Él. Si usted en esta mañana del Señor, luego de escuchar la palabra de Dios, el Señor ha ministrado a su vida a través de su palabra y reconoce la necesidad de prepararse para su venida, yo le invito a que allí donde usted está, usted con un corazón contrito y humillado, se ponga en pie y le diga: Señor, prepárame para tu venida. Prepárame. Llega el día que vienes por tu iglesia, yo quiero irme contigo. Prepárame para tu venida, Señor. Yo quiero vivir una vida recta delante de ti. Mientras hablaba con el Señor, yo se lo decía: Señor, prepárame, prepárame, prepárame para tu venida. Yo te estoy esperando. No sea que seamos como aquellos heraldos, así que golpean al aire y luego ellos no obtienen lo que esperan. Preparémonos para la venida del Señor. No golpeemos al aire, preparémonos para la venida del Señor. Si ahí donde usted está, usted quiere hablar con el Señor y repetir esta oración conmigo, hágalo y hable con el Señor. Padre celestial y Padre bueno, la palabra que colocaste en mi corazón para compartir con tu iglesia, la he colocado. Tú eres el que opera milagros. Tú eres el que la hace germinar en los corazones. Tú eres el que nos redarguyes. Tú eres el que nos hace reflexionar. Yo te pido, Señor, que vivamos vidas, Padre Santo, que puedan estar preparadas para el día de tu venida. Oh Dios del cielo, que podamos vivir rectamente, que podamos resistir los embates de la lucha, recordando la recompensa que está aguardada para nosotros en los cielos. Señor, que podamos perseverar, que perseveremos, Señor, que nada nos haga, Padre Celestial, apartarnos del camino. Dios del cielo, que vamos camino a la Canaán celestial, Padre Celestial, al lugar que tú has preparado para nosotros. Que no lo olvidemos, Señor, que vivamos recordándolo y que de la misma forma como son tan buenas noticias, nuestros labios puedan levantarse y gritar: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Oh Señor Jesús, que podamos cumplir tu voluntad, conocerte, que escuchemos tu voz como las ovejas que escuchan tu voz. Oh buen pastor,
día de tu venida. Estamos en tus manos, Señor. Tu iglesia te espera. Padre Santo, limpia nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos levantar manos santas, limpias, sin iras ni contiendas delante de ti, y que cuando llegue el día del arrebatamiento de tu iglesia podamos escuchar, Padre Celestial, la trompeta, y cuando vengas por segunda vez vengamos contigo en gloria. Oh Cristo, necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo. Vivimos tiempos difíciles y peligrosos. Te ruego que de la misma forma que estuviste con la primera iglesia, y ellos a través del libro de los Hechos testificaban el cuidado tuyo, seas tú con nosotros. No importa, Padre Celestial, la bravura, la fiereza de leones, ellos se mantuvieron firmes. Y ahora tal vez, Señor, no vemos leones, ni vemos animales que nos puedan matar el cuerpo, pero hay situaciones de dificultad que en ocasiones se comportan como estos animales y quieren destruir nuestra fe. Que nuestra fe esté anclada firmemente en ti, que no desmayemos, que nos mantengamos perseverando, esperando. Padre, alienta al que está desanimado, fortalece al que se siente abatido, que la esperanza de tu venida reconforte su corazón y le aliente para continuar adelante. Señor, danos fuerzas, danos fuerzas, danos fuerzas para permanecer fieles, y que recordemos que tú vienes pronto por nosotros, tu iglesia. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Les invito a todos los que puedan estar puestos en pie. Gloria al Señor. Y si a través de las plataformas de la iglesia hay alguien que no ha conocido a Jesús, o que le conoció pero se apartó, hoy es día de regresar a la casa. Así que le invitamos a que se acerque al Señor y que le reconozca como Dios y Salvador de su vida. Que una vez de este paso de confesión, viva para Él, obedeciendo su palabra, y le conozca. Si es tu decisión por Cristo, yo quiero orar contigo. Padre, a través de las redes pueden haber amigos que en esta mañana, Dios, deciden por ti, Cristo. Yo te pido que, como dice la Escritura, tú les laves, Padre Celestial, como nos has lavado a nosotros con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que les limpies de todos sus pecados y que les den vida nueva a través de Jesucristo, que escribas sus nombres en el libro de la vida y le permitas, Padre Celestial, experimentar el conocerte a través de tu palabra y el vivir para ti obedientemente. Salva, perdona, anima, alienta, fortalece. Yo sé, Señor, que tú lo haces. Por eso, Padre Celestial, te damos gracias, creyendo y confiando que tú lo harás. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y gracias. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo te invito a que con su mano levantada le diga: Señor, te espero. Señor, te espero. Señor, te espero. No hay nada más importante para mí que esperarte. Esperarte. Yo te espero a ti, Señor. Te espero, Señor. Te espero. Te estamos esperando. Te espero, Dios. Te espero, Señor. Te espero, Dios. Gloria a tu nombre. Ven, Señor Jesús. Díselo. Ven, Señor Jesús. 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 Aleluya. Ven, Señor Jesús. Cobra ánimo, iglesia. No vienen a buscar. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.
cansada, no siento fuerza. Yo necesito el impacto de tu Espíritu, la fuerza tuya, la ministración de tu Espíritu Santo. Yo le invito, vamos a hacerlo de esta manera. Si usted desea recibir oración, con confianza puede usted pasar adelante. Nosotros solo nos vamos a parar detrás de usted y pondremos las manos sobre sus espaldas nada más, y allí oraremos con usted. Si usted desea recibir oración, que ya no hay fuerza para poder anhelar esa venida y siente dolor en el corazón, esta es su mañana. No tiene por qué irse como ha llegado, no tiene por qué irse sin esperanza. Sigue usted ahí en la distancia. Mari me va a ayudar con eso que habíamos hablado de la distancia, para poder poner las manos en la espalda a los hermanos. Pero no tenga temor, puede venir delante del Señor confiadamente.